En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y por supuesto, Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en La Reina, presentan este nuevo capítulo, Luis Fraile, de Chile Público. ¿Dónde nos escucha la gente? En Copiapó, 101.3 en La Serena, 100.3 en Valparaíso, 92.5 en Santiago, 92.1 en San Felipe y Los Andes, 102.3 en San Fernando. Los amigos de San Fernando ahí, región de O'Higgins, región del Maule. La semana pasada lo pasaron mal con las lluvias, 99.1 Talca, 94.5 y hasta Concepción. Somos 88.1. Y si además nos quieres ver, recuerda, somos canal 182 en Zapping TV y nuestro programa está siempre disponible en YouTube Live y en radioagricultura.cl. Por supuesto, como es tradicional, ya está aquí sentado a mi izquierda, pero bien cerquita, usted sabe, bien cerquita. El señor Gustavo Paulsen, Amarillos por Chile, bienvenido a Chile Público. Muy buenas noches, Jorge, un placer estar aquí, como siempre. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo lo trataron las lluvias este fin de semana recién pasado? No, bien, estamos bien y las lluvias afortunadamente nos trataron bien, pero por distintas razones laborales, digamos, me tocó estar en lugares donde la situación fue más difícil, donde se demuestra una vez más las dificultades que tenemos como país para prever con la suficiente profundidad y decisión estas calamidades, digamos, de nuestro clima que cada cierto tiempo vienen y que son inevitables, ¿sí? Lo que siempre sabemos que va a ocurrir, a lo mejor no sabemos el momento exacto, ¿no? Y parece ser que una vez más quedó demostrado que nos hemos adormecido también en la previsión de los fenómenos meteorológicos y espero que esto no ocurra si es que tenemos otro tipo de catástrofe, digamos, ¿no? Fíjate, y también que son el brazo del Estado, entre comillas, más débil en términos de recursos humanos, en términos de recursos financieros, pero los primeros que llegan y los que más de manera directa, pronta, logran entregar también cierta solución son los municipios. Así es, porque muchas veces, y a propósito de todas estas polémicas que hemos tenido las últimas semanas, se suelen rostrar a los municipios, a veces de manera fundada, pero otras veces de manera bastante gratuita, que son prácticamente órganos, son centros de corrupción, donde las cosas no se hacen debidamente, y yo creo que hay mucha injusticia, digamos, en ese tipo de afirmaciones, porque desde luego efectivamente hay cuestiones que hay que atender a nivel municipal y todo lo que vaya para aumentar los controles, la fiscalización y sobre todo para asegurar que haya un actuar pro por parte de las autoridades municipales es siempre necesario. Pero hay que poner en evidencia lo que señalas tú, o sea que los municipios son el primer punto de contacto del Estado con los ciudadanos y generalmente los funcionarios municipales tienen una actitud, un compromiso, una entrega que hace que sean las personas que están presentes en los temporales, aquellos que están con sus camiones, digamos, limpiando los árboles que se caen. Las primeras donaciones son siempre de un municipio a otro municipio. Las donaciones, la solidaridad que se produce en los municipios, como tú señalas, es fantástica. Los refugios, los albergues, la provisión de los elementos de emergencia que primero llegan a las personas, desde el nylon que en algunas poblaciones se utiliza para poder suplir, digamos, tapar los techos que están cediendo, hasta las planchas, digamos, de zinc, hasta incluso construir prácticamente casas nuevas
se realiza con el aporte del trabajo de los funcionarios municipales. La institucionalidad muy distinta, será muy distinta a nivel municipal, a nivel del Estado, que cuesta tanto destrabar la ayuda del Estado, entendiendo que, y por lo demás me parece muy bien, ¿no es cierto?, que los recursos públicos estén cautelados, que tengan filtros, pero también se necesita cierta celeridad para este tipo de momentos. Entonces, uno siempre ve que el municipio es mucho más ejecutivo que el Estado central. Pero bueno, yo he trabajado bastante buena parte de mi vida en municipalidad y te puedo asegurar que muchas veces esa celeridad, esa prontitud con lo que actúan los municipios se debe básicamente al compromiso que tienen con sus comunidades, porque muchas veces no tienen nada resuelto desde el punto de vista material y administrativo para poder realizar muchas de estas tareas. Yo creo que el hecho de tener territorializada la administración, localizada en los territorios junto con la gente que sufre los problemas, es lo que facilita, digamos, esta posibilidad de entregar ayuda, porque para la gente cuando tiene una dificultad, cuando tiene un problema de una emergencia o un problema social significativo, generalmente están todos los problemas se miran de manera integral. No existe en tu casa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, no, claro, el Ministerio de Vivienda. Tú tienes problemas y necesitas a alguien que te lo solucione. Lamentablemente el Estado a nivel central es demasiado grande, tiene demasiados compartimientos estancos y por lo tanto cuesta mover este elefante blanco. En cambio a nivel municipal tú no tienes esos ministerios, tú tienes personas dispuestas a ayudar a otras y eso facilita por supuesto la gestión. Pero en esta crisis yo lo que vi también fue que hay ciertos problemas de índole más estructural, más profundos, que también hablan de cómo está conformado nuestro Estado, que junto con este adormecimiento en lo económico, en lo social y lo político que hemos tenido los últimos 10, 15 años, también creo que hemos tenido un adormecimiento en prever estas situaciones y por lo tanto construir las infraestructuras que prevean esto, ser mucho más estricto y más duro con la construcción en lugares peligrosos. En los años 90 tuvimos algunos episodios bastante lamentables que hicieron que se afirmara un poco la mano en evitar que se construyera en lugares no habitables, pero lamentablemente en las quebradas. En Valparaíso pasa tanto. En Valparaíso pasa mucho, pero pasa aquí también en el Cajón del Maipo, pasa en las zonas altas de la Florida, de Peñalolén, de La Reina. En fin, hay muchos lugares en nuestro país donde es muy peligroso construir, porque somos un país muy difícil desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista climatológico. Pero bueno, hemos soltado también esta mano que se ha puesto menos rigurosa respecto al cumplimiento de la ley y el respeto del derecho, también ha afectado este tipo de políticas y se nota precisamente, lamentable y tristemente, se nota en las crisis. Incluso también el manejo de la basura. Vimos cómo el río Mapocho arrastró 600 toneladas de basura o más, digamos que a la hora que yo escuché la noticia ya se llevan 600 toneladas, puede ser mucho más. Y esto porque se deposita basura en las quebradas, porque hay poca fiscalización, porque hay pocas sanciones para las personas que hacen este tipo de cosas. Fíjate que la ley, a propósito de aquello, fíjate que la ley lo que sanciona es cuando el camión, claro, está tirando la basura. Pero si el camión está en la orilla, con la basura lista para tirar, no sé, el departamento de sanidad o de obras del municipio no puede ir a pasarle una Claro, vuelta. hay todo un tema ahí probatorio que es difícil. Muchas municipalidades se han movido en esto eficientemente, tienen buenos equipos, digamos, en sus áreas de medio ambiente y afortunadamente hoy día la existencia de muchas más cámaras de televigilancia, digamos, permiten un mayor control. Pero se necesita, además de tener esa capacidad, se necesita tener la voluntad de hacerlo. Y muchas veces muchas autoridades de todo nivel no tienen esa voluntad. Y después, cuando uno deja que las cosas se suelten un poco, el tiempo pasa la cuenta. Verdaderas mafias en muchos casos las que hay actúan. Mira, te quiero proponer hoy día, Gustavo, la siguiente reflexión histórica política. Porque, bueno, lo que ha acontecido estrictamente en términos políticos en el último tiempo en el país, por supuesto, tiene que ver con todo el revuelo que se ha generado, este golpe tremendo a la credibilidad de un partido político como el caso de Revolución Democrática, los cuales literalmente hicieron gárgara en el fondo con el accionar en su momento de Chile Vamos y también de la concertación, esto de los estándares morales, etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo siento que, y lo hemos dicho y lo he conversado, yo sé que tú estás de acuerdo con ello, la coalición más exitosa en la historia de Chile fueron los años de la concertación, esos 20 años de concertación, incluso con un epílogo con un gobierno de Chile Vamos. Yo siento que el primer gobierno de Sebastián Piñera siguió esa misma línea. Fue el quinto gobierno de la Fue el concertación. quinto gobierno de la concertación, entre comillas. Entonces podrían ser, no sé si tan virtuoso en términos numéricos, porque claro, el crecimiento ya no era el mismo y qué sé yo, pero por eso lo voy a decir como un epílogo de los gobiernos de la concertación. Pero esto venía fraguándose con esta famosa tesis del desalojo, que en su momento, este famoso libro de Andrea Lamán, donde decía, ok, pero es momento que se vayan para la casa, y se detallaba también una serie de hechos tanto de corrupción o reñidos con la ley o de aprovechamiento político o de pituto. Incluso para hacer un paralelo más atrás, otra concertación de partidos muy exitoso, otra coalición de partidos muy exitoso, fue la de los radicales, la de Juan Antonio Río, la de Pedro Aguirre Cerda, la de Gabriel González Videla. Y la revista Topase los caricaturizaba con un cucharón, en el fondo, que ahí decían que, claro, se le llevaban alguna para la casa. Insisto, yo estoy convencido que la concertación es la coalición más exitosa de la historia de Chile, pero también estoy convencido que llegó un punto de agote. Y también estoy convencido de que el primero que denunció ese agote desde el mundo del progresismo, desde el punto de la izquierda, fue nuestro contertulio de día martes, Marco Antonio Enríquez Ominami. Y posteriormente, quienes no solamente denuncian ese agote, sino que le dan un golpe de gracia, es esta generación del Frente Amplio, hijos finalmente políticos de la concertación, y en particular diría como del Partido Socialista. Pero con los hechos que hemos visto en el último tiempo, esta coalición, Apruebo Dignidad o el Frente Amplio, claro, tuvo una vía mucho más corta. La concertación se agotó en 20 años. Este gobierno se agotó en menos de 2 años. Y vimos prácticas que venían ahora, a propósito también, hacían recuerdo de la situación de los sobresueldos, del MOPGATE, y todos hechos que efectivamente fueron dañando la credibilidad, fueron dañando la fe pública, y que por supuesto no le gustaría ver a nadie, pero uno entiende que las coaliciones políticas, que los partidos políticos, que los liderazgos políticos se van agotando, se van generando caudillismo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, esta ley que de los 3 periodos para los alcaldes, de los 3 periodos para los parlamentarios, sino yo siento que se generan verdaderas feudalismos electorales y políticos. Bueno, en esa línea, entonces, yo siento que el Frente Amplio, y particularmente Apruebo Dignidad, más bien, ha tenido que vivir todo lo malo de la concertación como si estuviera en los últimos años de la concertación. En el fondo, son hijos de la concertación, pero sin todo lo bueno que hizo la concertación. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que eso forma parte del núcleo central de lo que ha sido la crisis política que estamos viviendo en los últimos años, y que más que provocada por la irrupción, digamos, de esta generación nueva que venía, digamos, como muchas promesas de distintas generaciones a cambiar la política, yo creo que la principal responsabilidad de lo que estamos viviendo son de los propios sectores que dentro del establishment, digamos, de la clase política, y concretamente de aquellos que formaban parte de la concertación, dudaron respecto de sus propios valores y principios y de la obra de lo que habían realizado, y se sumaron, digamos, a esta revolución juvenil, creyendo que todo lo que habían hecho era un error, y que naturalmente estas nuevas voces eran las voces correctas, digamos. Que algunos lo hicieron por inseguridad, creo yo, y otros francamente por interés, porque vieron que la ola la ola política, digamos, iba para el otro lado. Y había hacia la izquierda la ola. Claro, entonces ahí, con mucho oportunismo, creo yo, muchos de estos sectores y buena parte de los parlamentarios, ¿no es cierto?, que representan la viveza, digamos, de la vida de nuestra clase política, actuaron, creo yo, movidos por el oportunismo y también por el temor, ¿no?, en los últimos años. Entonces hay una doble responsabilidad. Por una parte, este grupo de jóvenes que, como todos los jóvenes, creen que
vienen con mucho impulso, con muchas ganas de hacer las cosas, y en este caso, agregado a eso, una cierta superioridad moral que describió muy bien George Jackson, ¿no es cierto? Creyendo que ellos formaban parte tenían un código genético distinto, digamos, al resto de la humanidad, y que por lo tanto eran inmunes a la corrupción o a la falta de probidad. Y la verdad de las cosas es que no hay nada inmune no existe la inmunidad, digamos, a la corrupción y a la falta de probidad. No es que la derecha sea más proba que la izquierda o que la izquierda más proba que la derecha o el centro. Los casos de corrupción que hemos visto en nuestro país y en el mundo se comparten por igual, digamos, entre personas que son de distintos colores políticos. La corrupción no tiene color político. La corrupción es una enfermedad que puede atacar a cualquier sector político, y lo que tiene que hacer un Estado es generar instituciones que sean sólidas, que sean respetadas y que eviten la mayor parte de las veces, o con una eficiencia significativa, que esa corrupción pueda afectar, digamos, al Estado. Y por lo tanto, incluso es más, creo que esta conciencia como de inmunidad que tenía este sector solo ayudó a facilitar el que pudiese desarrollarse esta conducta que parece ser que es reiterativa, que es aprovecharse de los bienes del Estado en beneficio propio. Y esto viene dándose en el Frente Amplio desde antes de que asumieran el poder. Recordemos los episodios tristes que lamentablemente no tuvieron suficiente repercusión, que fueron en la propia administración de algunas federaciones de estudiantes, ¿no es cierto? La famosa rendición de las fiestas. Las fiestas que costaban 300 millones de pesos, ¿no es cierto? Esta situación. Bueno, en la cual administrativamente en el Ministerio de Educación, con Nicolás Izaguirre, administrativamente en la Municipalidad de Providencia, con Pepa Rasuri. Bueno, yo por lo menos veo el caso de la Municipalidad de Providencia, donde todavía hay gente, digamos, que está formalizada y donde hay investigaciones avanzadas sobre esa materia. Y bueno, y llegado al gobierno, y hay un episodio anterior incluso también, que fue el de las donaciones, ¿no es cierto? Los parlamentarios del Frente Amplio se vanagloriaban de que donaban parte de su sueldo, hasta que nos enteramos, años después, que esas donaciones iban a fundaciones de ellos mismos. Para financiar las campañas de ellos mismos. Entonces, no solamente hubo un acto de falta de probidad evidente, sino que además nos quisieron meter el dedo en la boca. Hubo una sanción en ese momento de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados al entonces diputado, hoy ministro George Jackson, en el fondo por un engaño comunicacional. Claro, entonces esa reiteración de estas conductas nos lleva a temer que parece que este grupo de personas que se autodenominan superiores moralmente también tienen una regla moral muy distinta para medir a los otros que a ellos mismos, ¿no? Y eso sí que es muy grave. Eso demuestra, digamos, una falta de sintonía ética con el resto del país, y una falta de sintonía política con los ciudadanos, ¿no? Y eso me parece a mí que es muy grave. Y más grave todavía cuando la reacción primaria de muchos de los actores líderes, incluso del presidente de Revolución Democrática, fue tratar de minimizar el problema, no abordarlo con la profundidad que se requiere, porque si bien es cierto, tú citaste varios casos que demuestran un poco esa decadencia en la que fue cayendo la Concertación, que fueron casos de corrupción muy importantes que hubo en ese periodo. Como te digo, siempre los va a haber. La reacción del gobierno y la clase política fue muy dura en muchos de estos casos, y produjo reformas importantes. En el caso Mobgate produjo reformas importantes en nuestro sistema de remuneraciones, ¿no es cierto? En el sector público, estableció los incentivos de gestión, en fin, varias cosas que cambiaron un poco la estructura de pago de la alta dirección pública y también de la forma en que se seleccionan a los altos directivos públicos. Distintos casos produjeron la creación del Consejo para la Transparencia. Hoy día tenemos una muy buena ley de transparencia en Chile, y se creó a partir precisamente de las crisis que se tuvieron a principios de los años 2000 en nuestro país. Lamentablemente hoy día la reacción del gobierno me parece más comunicacional que real. Y muchos de los actos que uno ve por parte del gobierno en esta materia parecen ser más bien actos comunicacionales. La puesta en escena, digamos, incluso del presidente y de su equipo frente a los últimos temporales, devela un interés más por
aparentar. Tú dices con el presidente Boric arriba de la camioneta. Claro, yo creo que nos estamos quedando en esas formas y estamos eludiendo el fondo para enfrentar los temas. Es probable. Con todo el respeto al presidente, a mí me da la impresión que está frente más a un dirigente vecinal, un dirigente estudiantil. Me daba la impresión de que de que se estaba improvisando. No era el jefe de Estado finalmente. Bueno, mira, yo creo que esto responde también a una actitud reiterativa y muy integrada a las formas de actuar de este sector político, que desde su periodo en la universidad ha creído que es más importante el aparentar una determinada actitud, una determinada preocupación, que sostenerla realmente, ¿vale? Y por eso veo muchos gestos de esa índole, gestos comunicacionales, gestos de puestas en escena, de armar un tinglado para mostrar como una cierta preocupación por los temas, pero cuando uno escarba más a fondo, se encuentra con muy poco. Y eso es lo preocupante, que hoy día tenemos problemas de gestión que son muy profundos y que no se están resolviendo. En parte, eso se debe a que en nuestra agenda política, los últimos 20 años prácticamente, hemos dejado muy de lado la modernización del Estado. O sea, no es solamente responsabilidad de este gobierno. Pero este gobierno no tiene ninguna preocupación por este tema, todo lo contrario, sigue en su política, digamos, de llevar adelante ciertos eslogans ideológicos respecto de cómo debería funcionar el Estado, pero al final está inmovilizado y solamente haciendo actos para la pantalla, podríamos decir, actos para la galería. ¿Cuánto de esto crees tú que finalmente le queda al gobierno en términos políticos? Yo veo difícil, y tomando en cuenta ya todo lo que le ha tocado vivir en tan poco tiempo a este gobierno, veo difícil que efectivamente haya un cambio importante. Veo muy difícil porque siento que, sobre todo, como dices tú, ellos están tan convencidos ideológicamente del accionar que han llevado adelante. Entonces, me parece que solo cuando la realidad ha sido estrepitosa es que están dispuestos finalmente a bajar un cambio. Pero me da la impresión que van a morir en buen chileno con las botas puestas, ¿no? Claro, porque además tienen una coalición que tiene dos almas, ¿no? O dos coaliciones, digamos, que es difícil mantener unida si uno se carga demasiado hacia una de las dos posiciones dentro de la coalición. O sea, si uno quiere hacer el programa de gobierno que apoyó con fuerza, digamos, el Partido Comunista y el Frente Amplio, y lo quiere aplicar a rajatabla, inevitablemente va a producir un quiebre, digamos, con el Partido Socialista, con el PPD, con los radicales, porque ese programa de gobierno es obviamente, desde el punto de vista político, totalmente inviable, ¿no es cierto? Habla de otro país, habla de ese nuevo modelo que ellos querían construir, no existe, y su implementación produciría un quiebre político que el gobierno, creo que con la debilidad que tiene, no es capaz de tolerar. Pero por otro lado, también el irse, digamos, radicalmente hacia la moderación, hacia escuchar lo que está provocando, lo que está hoy día transmitiendo la ciudadanía, lo que escucha la gente en las conversaciones en la calle, digamos, la molestia que hoy día existe respecto del gobierno y la clase política por no avanzar realmente y de forma oportuna y eficaz en la solución de los problemas de la comunidad, también provocaría, digamos, un conflicto con la más izquierda de la coalición. Es decir, obviamente el Partido Comunista y el Frente Amplio no aceptarían, digamos, que nos dejemos de estas discusiones un poquito absurdas sobre, por decir algo, el tema del litio, y buscar una política más coherente, más de colaboración público-privada, que esta fantasía, digamos, de crear una entidad nacional que se haga cargo del litio, que eran propuestas propias de los años 60, digamos. Lo mismo respecto del tema de las pensiones. Hoy día, después de toda esta polémica que hemos tenido en los últimos años, los chilenos aceptan muy bien que los fondos previsionales son de cada uno y que la fórmula en que eso se puede implementar puede variar y hay espacios para discutirlos, pero la mayoría de los chilenos piensa que esos fondos previsionales son personales. Entonces, así podemos extrapolar discusiones a nivel de la salud, de la economía, en fin, donde obviamente los chilenos tienen una posición expresada en las últimas elecciones que es distinta al gobierno y sobre todo a la más de izquierda del gobierno. Yo en ningún caso es
ella finalmente la responsable. Yo sé que aquí te voy a tocar además una fibra y en general y emocionalmente como que todos también le tenemos cierto cariño. Pero yo estoy también convencido de que la presidenta Bachelet tiene una responsabilidad política, cultural finalmente en parte de esto. ¿Por qué? Cuando viene el segundo gobierno de la nueva mayoría, yo veo visos muy similares a cosas de este gobierno. No solamente por el ingreso del Partido Comunista, sino que también porque se abandona la excelencia, se abandonan los técnicos, cuestiones que eran importantes para los gobiernos de la concertación. Generaciones generaciones que, y tampoco lo quiero individualizar en este caso, a lo mejor en lo que fue el ministro Peñailillo, pero veo algo de él finalmente también en estas generaciones y en llevar adelante un programa, teoría, transformador, pero que no tiene sustento político, pero que no tiene sustento institucional, pero que no hace sentido en la ciudadanía. Entonces creo que hay esa mixtura. Además siento que ella nunca estuvo del todo cómoda con la concertación. Nunca estuvo del todo cómoda con Andrés Velasco. Se sentía mucho más cómoda con el ministro Arena. Nunca se sintió cómoda con Andrés Saldívar o con Edmundo Perello, más menos con Jorge Burgos, que traía a la Araucanía y ni siquiera la avisaba. Pero sí se sentía cómoda finalmente con el ministro Peñailillo. Entonces, siento que ella pudo haber tal vez conducido esta especie de transición dentro del mundo de la izquierda, pero también terminó en un gobierno medio naufragado. Claro, bueno, efectivamente estos son procesos, digamos, y no se instalan, digamos, de la noche a la mañana, y desde luego este gobierno no es el autor único, digamos, del conflicto o el desastre político en el que estamos viviendo. Hay muchas responsabilidades, todos somos un poco responsables, digamos, quienes hemos tenido pequeñas o altas responsabilidades en lo que fue las últimas gestiones en esto, pero claro, hubo un cierto voluntarismo, una cierta concepción equivocada, un diagnóstico, creo yo, equivocado respecto de lo que habían sido los gobiernos de la concertación. Quizás todos los chilenos... Ahora, a otras le atinó medio. Sí. Reforma de pensiones, pilar solidario, no nos olvidemos constituyente, que o sea, eran cosas que efectivamente nos chocaron y nos reventaron en la cara luego. Sí, yo creo que el gobierno del presidente de Chile hizo un diagnóstico muy correcto respecto de cuáles eran los capítulos no cumplidos por parte de la concertación, y que no se debieron haber dejado de lado. La concertación, yo comparto contigo que fueron los mejores gobiernos, digamos, que hemos tenido en nuestra historia y los que más progreso le han producido al país, pero habían temas que eludía precisamente por su incapacidad de, después de los éxitos que había tenido la concertación, de enfrentar problemas que generan conflictos dentro de su propia audiencia. Y uno de esos temas fue la educación, uno de esos temas fue las pensiones. Entonces yo creo que la presidenta Bachelet trató desde su visión, ¿no es cierto? Ella es una persona que tiene una posición política, que tiene una visión, que tiene además una experiencia vital. Sí, claro. Donde veía en un determinado camino la solución a esos problemas, pero por lo menos tuvo la decisión de tratar de enfrentarlos, ¿no? Y yo creo que la culpa, digamos, que tenemos que pagar todos los que estamos en la concertación es... De la nueva mayoría. Y de la nueva mayoría, pero sobre todo en la concertación fue el no haber asumido antes esos desafíos, haberlos postergado. Porque cuando se postergan mucho las cosas se acentúan los conflictos que ellas provocan y por lo tanto llegamos a un nivel en el cual siempre se van a romper más huevos para hacer la tortilla. Gustavo Paulsen de Amarillos por Chile, como siempre, un gusto, un agrado, un placer. Lo veo la próxima semana. Igualmente, mucho gusto, Jorge. Nos vemos nosotros, Luis Fraile. Vamos a comerciales y seguimos con más Chile Público acá en Agricultura. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de sus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios. Pueden ser generados directamente de las principales áreas de su empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importante. Bagrow.com.
Vamos a comer a Miski Miku y restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en La Reina. El encanto de la comida peruana están en Miski Miku y preparaciones realizadas con chefs expertos, con ingredientes de la mejor calidad. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales en La Reina. Te esperamos de lunes a sábado de 1 a 4 y media y de 7 y media a 11 de la noche, domingos de 1 a 4. Las reservas las puedes hacer en el más 569 39 11 84 57 y en miskimikuyrest.cl. Los inexorables amigos de Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Yo no sé si saludarla, si pasarle la conducción, invitarla a que haga las pautas. Estamos con Natalia Aranguis, socia y directora de estudios de Aurea Group, también ex economista senior del Banco Central, ¿no es cierto? Bienvenida, Natalia Aranguis, conductora de este programa una semana atrás nomás. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias a ti y a Lucho, que me tuvo una paciencia gigante. ¿Cómo lo pasó de conductora, señorita Aranguis? Súper bien, pero es bien difícil, ¿sí? Así ¿Sí? que no creo que la vuelva a hacer. Sí. No, debe ser más difícil ser gerente de estudio y manejarle la luca a la gente, eso yo creo que es más... Aquí si me chispoteo, en el peor de los casos me retalucho, pero allá perder la luca de los clientes, claro, es más duro. No, sí, ahí te cuesta el puesto. Claro, hay que solo ganar. Oye, queríamos comenzar esta parte del programa, este segundo bloque, un poco aprovechándonos de esa condición, por supuesto, de economista, pero también de conductora que tuviste la semana pasada aquí en Chile Público con nuestro amigo de Amarillos por Chile, Gustavo Paulsen. Porque ahí, claro, se trataron temas más bien políticos, es imposible abandonar lo que es siempre la beta de uno, a mí también me pasa, yo vengo a la historia. Pero preguntarte si todo lo que ha pasado en el último tiempo, que yo creo que no gana nadie, hay gente que dice, no, qué bueno para la derecha, todo lo que está pasando con Catalina Pérez, con las fundaciones de Revolución Democrática, esto no es bueno para nadie. Esto afecta a la fe pública, la credibilidad de la política. La presidenta del Partido Socialista, señora Bodanovich, senadora Deo Bodanovich, decía, esto le vino como anillo al dedo a la derecha, a propósito de la discusión de la reforma tributaria que quiere impulsar el ministro Marcel, pero uno se pone en los zapatos de los ciudadanos común, de a pie, que tan amables nos escuchan, y dice, pero me están pidiendo más impuestos, y por otro lado veo cómo de hecho esta semana salió otra fundación ahora en el Maule, Democracia... Se me fue el nombre. Democracia Activa, Democracia Viva. Entonces, ¿cuánto de esto afecta también la economía? ¿Cuánto de esto afecta los mercados? La semana vimos también que salió el informe de los índices de corrupción en cada país. Chile mantuvo el tercer lugar detrás de Costa Rica y Uruguay bajó en el nivel de puntaje, o aumentó la corrupción en el fondo, pero mantuvo el tercer lugar. Ahora, eso... Consuelo de mucho, ¿no es cierto? No, como estoy con el Chapulín. Duelo de poco. Pero se trata finalmente de que, claro, lo otro les fue tan mal también a los amigos paraguayos, a los amigos peruanos, a los amigos argentinos, que claro, nosotros nos mantuvimos tercero, pero no es nada para celebrar. Entonces, ¿cuánto de todo esto, que de temas políticos, pero que afecta a la fe pública, termina de una u otra manera o finalmente van carriles separados? Te quiero poner... oye, las preguntas largas, estoy como Fernando Paules. Sí. Me acuerdo de los amigos peruanos, que tienen siempre la escoba en términos institucionales, políticos, y la economía está ahí, firme. Entonces, ¿cuánto al final afecta realmente estos avatares políticos, estos avatares a la fe pública, a la credibilidad del mundo político versus los mercados internos? Mira, en el caso del índice de corrupción... la verdad es que la base comparativa, o sea, nuestros vecinos con quien compararnos, es tan mala que la verdad es que estar bien ahí es algo que es como un desde. Ahora, la corrupción efectivamente le pega, pero le pega más bien pensando en crimen organizado, corrupción realmente instalada, o sea, un gobierno corrupto. Y eso lo podemos ver, digamos, en otros países, en otras jurisdicciones dentro de América Latina, pero no se ve en Chile. Es imposible pensar que no va a existir corrupción en algún gobierno, en ninguna parte del mundo, ni en los nórdicos, ni nada. O sea, en todas partes existe corrupción, pero lo que sí, más que afectar a los mercados,
esto afecta a la ejecución o al desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, como era la reforma tributaria. ¿Y por qué la golpea? Porque efectivamente se cumple lo que tú dices. ¿Por qué me van a subir los impuestos a mí si se están robando los impuestos por otro lado? Entonces, Chile Vamos ya le dio un portazo al ministro, le dijo, oiga, si aquí podemos discutir de ilusión, podemos discutir de evasión, y hasta ahí llegamos. No están sí, dispuestos a sentarse a conversar nada. La CPC también dijo, no vamos a conversar nada respecto a sus impuestos. sí, la verdad es que tienes que pensar que el discurso un poco político que había desde algunos personeros del Frente Amplio era, ok, nosotros quizás no sabemos de gestión, quizás somos muy jóvenes, quizás no tenemos la experiencia o los créditos académicos, pero no somos ladrones. Ese era como el... Y bueno, y ahora esto los golpea fuerte y efectivamente puede tirar abajo la reforma tributaria. Sin lugar a dudas la puede tirar abajo. Ahora, pueden existir algunos pactos quizá pequeños, unos pequeños goles que pueda lograr el ministro Mario Marcel. ¿Cómo qué? No, Algunas concesiones menores, algunas, claro, algunas concesiones menores, de repente revisar algunas exenciones. puede ser, pero la verdad es que una reestructuración como la que ellos pensaban hacer no tiene para nada Menos recaudar agua. lo que pretendían recaudar. No, jamás. No, jamás. O sea, lo que se va a tener que hacer probablemente es un pacto para poder sacarle grasa al Estado, para poder poner más controles dentro tanto del gobierno central como de las municipalidades, que ahí también hay que poner un cascabel al gato. Entonces, eh, creo que no es algo nuevo que existan temas de corrupción en la derecha y en la izquierda en todas partes. Lamentablemente es algo que se da en aparatos tan grandes. Sin embargo, sí puede afectar un poco a la fe pública, pero los mercados en sí es un poco difícil, a menos que fuese algo, como te decía, hay un Estado corrupto que en ningún caso lo es. Ya es un caso todavía puntuales. Bien. En esa misma línea, a propósito de lo que es la reforma tributaria, la CPC, yo decía, Chile Vamos dice, no es momento para hacer una reforma tributaria. Mucha gente dice, nunca es buen momento para hacer reforma tributaria. Y además está muy sabrosa esta discusión de, bueno, ¿sabe qué? Todo lo que usted necesita con esta reforma tributaria, mejor hagamos crecer el país 0,5, 0,8 más de lo que usted tiene pronosticado y vamos a recaudar, y si le sumamos algunos controles de evasión e ilusión, vamos a recaudar el doble de dinero de lo que usted está proponiendo en la reforma tributaria. ¿Cuánto de eso sí? ¿Cuánto de eso no? Porque claro, es fácil decir, bueno, pero crezcamos. Sí, pero el problema es que hace por lo menos 10 años que nos está costando un mundo crecer. Esto ya no somos el jaguar de América Latina de los 90 con crecimientos del 5%. Nos alegramos cuando pasamos el dígito incluso. Mira, la verdad es que hubo una discusión esta semana entre algunos economistas sobre que bajar los impuestos podía hacer crecer Claro, y Michelle Lavé, y recaudar más. ex Sí. conductor aquí de nuestra radio, La, tuvo harta repercusión. sí, la verdad es que yo no conozco evidencia como realmente que no pueda ser refutable respecto a eso. No es concluyente. No es concluyente. Tú sabes como, bueno, tú estás como candidato a doctor, tú sabes que hay paper para todo. Entonces, creo que no es algo que se cumpla al 100% porque también depende muchísimo del estado de desarrollo de los países, depende muchísimo de la matriz productiva de los países. Entonces, aseverar eso es un poco arriesgado, encuentro yo. Creo que hay que buscar medidas Perdón, más ad hoc. entonces, ¿no es concluyente que bajar los impuestos genere más recaudación? No, eso Tam- no es concluyente. Lo que sí Tampoco es podría... concluyente entonces que subir los impuestos sea mejor o peor que crecer a lo mejor. No, lo que pasa es que los dineros van a cosas distintas. Bajar los impuestos no implica mayor recaudación. Ahora, bajar los impuestos sí tiene un efecto positivo en la producción, pero eso no significa que vas a recaudar más impuestos que lo que harías con una reforma tributaria alzando los impuestos. ¿Me Sí. explico? Entonces, creo que hay que mirar muy detalladamente las cifras, ser muy responsable financieramente como para dar una solución a eso. O sea, perdón. ¿Qué pasa en medio de esta discusión que al final termina teniendo tinte
político y medio ideológico. Siempre uno dice, la izquierda siempre quiere subir los impuestos, la derecha nunca quiere hacer reformas tributarias. Tú que tienes finalmente un perfil más técnico, yo siempre he creído que en esto nunca hay bueno o malo, sino que al final son posiciones más intermedias, más ponderadas. Mira, efectivamente pasa lo que tú dices, por lo tanto, cuando, por ejemplo, sería deseable, digamos, pactos que fueran transversales. ¿Por qué? Porque no te pasas para ninguna de las dos puntas, o sea, aumentando los impuestos de la forma en que se querían aumentar en la primera propuesta de reforma tributaria que fue rechazada, era muy fuerte. Entonces, llegar a términos medios también es importante, porque al final del día, no tener impuestos o tener muy bajos impuestos también es muy complicado, porque tú necesitas dinero también para poder proveer de servicios que las personas más necesitadas no pueden pagar por sí mismos, pensando en salud, en educación, en parques, plazas. Entonces se necesita dinero, efectivamente, pero también es muy válido de preguntarse si es que ese dinero está siendo bien o mal gastado. Entonces, yo creo que en el momento en que existe un real accountability de los dineros que se entregan, de los dineros públicos, porque al final del día los impuestos los pagamos todos. El IVA es tremendamente recesivo y es alto. Los impuestos a las empresas... Eso también se discute. En Chile se pagan harto impuestos o se pagan poco impuestos. Siempre dicen, no, es que comparado con la OCDE, en verdad no pagamos casi impuestos, tenemos que ponernos al nivel de la OCDE. No, pero es que comparado con América Latina o con otros países más que en su momento también fueron capitalistas. Mira, depende de la sección. Por ejemplo, el impuesto a la empresa es bastante alto, en comparación, digamos, con países OCDE. Los impuestos a las personas son bajos, pero ojo, no solamente son bajos porque la base a la que se le aplican los impuestos también es pequeña. Es verdad que los sueldos, porque lamentablemente en Chile mucha gente gana bajo sueldos, por lo tanto hay mucha gente exenta de esos impuestos. Entonces la carga se la llevan unos pocos. La carga se la llevan unos pocos. Pero entre medio de esos que ganan muy poco con los que ganan un poco más, hay un trecho bastante importante que paga una tasa impositiva muy baja. Y es para tener una idea de cuánto estamos hablando. No me acuerdo bien de la cifra, pero estamos pensando, por ejemplo, en que la tasa impositiva que pagan sueldos por sobre el 1,4 millones y hasta los 2,5 millones, esa tasa, que ellos sí pagan impuestos, pero está un poco más baja que lo que quizá sería conveniente. Ahora, ¿qué gobierno se va a atrever a subirle la tasa impositiva a esos e incluso aumentarlo? O sea, bajar, ¿sabes qué? Una persona que gana 1,4 millones está lejos de ser una persona millonaria. Ciertamente, pero una persona que gana 800.000 pesos, más o menos, está exenta, y que tú podrías cobrar de repente un 1% de impuesto a la renta, ¿me entiendes? Entonces, es ampliar, no solamente profundizar en los sueldos más altos del impuesto a la renta, que llegan hasta 40%. O sea, no es bajo. Los que ganan más, efectivamente pagan más. Los que son ejecutivos, asalariados, digamos. Pero hay que abrir un poquito el abanico, y yo no sé si hay algún gobierno que esté dispuesto a hacer eso, porque es poco atractivo. Por el otro lado, el IVA es un impuesto que recauda mucho al Estado, porque es bastante efectivo. Chile es un país que siempre da boleta. No es como tú vas a Perú o a otras jurisdicciones en América Latina y tú te das cuenta que nadie te va a dar una boleta. Es como mucho en negro. Acá no, acá la cosa es bastante seria. Pero el IVA es muy regresivo, entonces le pega mucho más fuerte, digamos, a los más vulnerables. Entonces hay que reestructurar los impuestos, sí. Recuerdo alguna propuesta en algún momento del presidente Lago en estas intentonas 2010 y 2017 que tuvo de volver a la moneda, que termináramos con el IVA a los más vulnerables, por ejemplo. No, porque eso... Con toda la complejidad que eso, no tengo idea cómo podría hacerse, pero se lo escuché muchas veces. Claro, mira, algunas propuestas son como devolvérselos con cupones, con bonos. Cupones, digamos, con transferencias directas. O sea, sí se podría, pero la verdad es que es complejizar bastante más el tema. Si contra más complejos es el pago de impuestos, un poco, por ejemplo, la reforma que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet complejizó muchísimo las cosas, y eso hace que se pueda
la eficiencia y la efectividad de ese tipo de política se hace bastante cuesta arriba. ¿Hay o no hay agua en la piscina para una reforma tributaria? A propósito de la CP6, Chile Vamos dice que no es el momento para hacer una reforma tributaria, negándose a cualquier reforma tributaria, o sea, ni siquiera para recaudar el 0,5 del PIB, sino que No, nada. o sea, por lo que se ve, no hay reforma, no hay agua en la piscina para una reforma tributaria, pero sí puede haber para algunos pequeños pactos. No, pero eso es político. Yo te pregunto el ambiente económico. Ah, en el ambiente económico no, claro que no, porque estamos todos tratando recién de salir adelante después de un estallido social, una constituyente, coronavirus, o sea, han sido años tremendamente difíciles para la mayoría de los empresarios de este país, o sea, claramente mucha agua en la piscina no hay. ¿Tú no recomendarías una reforma tributaria? Una muy profunda puede golpearnos aún más, la verdad. La consejera del Banco Central, Stephanie Griff-Jones, cree que la tasa de interés debiese bajar 50 puntos o algo más durante el mes de julio. Y también aprovechó, le pusieron ventilador, hizo un llamado a desdramatizar las diferencias observadas en la última reunión de política monetaria. No es malo que haya disensos. ¿Cómo Sí. debemos entender, cómo debemos procesar además está de debutante, porque entró no hace mucho, Hace 13 meses. hace 13 meses nomás la consejera. Mira, la verdad es que el mercado, los analistas, los estrategas, varios estábamos apostando hace mucho tiempo de que la tasa de política monetaria se rebajara en 50 puntos base, es decir, de 11,25 a 10,75 en la reunión de política monetaria del 29 de julio. Y bueno, tenemos proyecciones, el informe de política monetaria del Banco Central mostró el corredor, que es donde, como se espera digamos que donde esté la tasa de política monetaria y la inflación, y esos son los conductos regulares por los cuales uno se entera cuáles son los estudios que tiene el Banco Central. Lo que las declaraciones de la consejera dando su opinión sobre dónde debiese estar, por ejemplo, y bajar 325 puntos base de aquí a diciembre la tasa de política monetaria, entiendo que es su opinión, pero en general, más que en general, siempre ese tipo de conversaciones se da dentro del Banco Central y no por la prensa, porque no tenemos esa cultura aquí en Chile de saber, como de un poco más de opiniones. Las opiniones económicas son para los jefes de estudio. Lo habrá hecho a propósito, precisamente para correr el cerco o evidenciar su punto de vista, entre comillas, y mostrar, iluminar, o como se dice popularmente, alumbrar al resto de los consejeros. Tiene que haber algún tipo de lucha interna en ese Consejo del Banco Central, porque el Consejo Central se supone que está de lado y lado. Sí, tiene todas las corrientes económicas. El Consejo es un consejo muy, muy bueno, muy técnico, como siempre lo ha sido. Pero yo le echo la culpa más a esto, un choque cultural. Yo creo que la consejera y doctora Griffith Jones, ella nació y vivió siempre en países desarrollados. Y la verdad es que eso en algunas jurisdicciones se realiza, de que se comentan este tipo de fallos o decisiones en la prensa como en la Fed, pero aquí en Chile eso no se hace, entonces probablemente responde más a un choque cultural o a un problema comunicacional. De hecho, uno en general, los consejeros del Banco Central, no los ve jamás. Ni dar entrevistas, ni aparecer en la tele, ni cuñas, ni Twitter, nada. Es una cuestión media, entre comillas, hermética. Sí, hay periodos de silencio, de hecho, antes de las reuniones, donde... Entonces, lo que pasa Además hay es mucha que, información sensible ahí, alguien podría especular en el mercado. por supuesto, o sea, el mercado cuando se vio esta entrevista fue como excelente, ya sabemos cuánto baja la tasa monetaria, y eso te hace reportfoliar sobre todo los instrumentos de renta fija, que son los bonos, a los que estamos, digamos, en finanzas. Sin embargo, esto es muy complicado porque es la opinión de una consejera que mucha gente puede leerlo como que es la opinión del Banco Central, lo cual no necesariamente es. Por tanto, por eso estas opiniones en la prensa no le hacen bien a la institucionalidad. Es un poco lo que el problema que le veo a esta entrevista, más, tanto el fondo como la forma. ¿Qué pasa cuando alguien, como en el caso de la entrevista ahora de la consejera, apura finalmente una inversión?
a propósito de los dichos de ella. ¿Es posible seguirle cierta pista en monto importante a ese tipo a decir, oiga, ¿sabe qué? Esto tiene este tipo de repercusiones? Bueno, es que eso necesitaríamos más casos, como este tipo de entrevistas son realmente inusuales. Es muy difícil poder tener la cantidad de datos como para poder hacer una aseveración de cuánto puede afectar una declaración así de algún consejero en la real y efectiva y eficiente fijación de precios dentro del mercado de capitales. O sea, no necesitamos más datos. Última pregunta, Natalia Aranguis, porque por fin durante el mes de junio recibimos buenas noticias. Todos los multifondos anotaron ganancias sin excepción A, B, C, D, E. Veníamos de meses que hoy llegaba la cartola de la AFP y siempre íbamos a pérdida. Por fin sumamos algo. ¿Qué condiciones cambiaron tan radicales que veníamos pérdida todos los multifondos y al mes siguiente todos los multifondos ganan? Mira, lo que pasa es que en el año 2000, vamos a retroceder un poco. En el año 2022 probablemente fue el peor año para los mercados en la historia reciente, y me refiero a recientes décadas, porque cayó tanto la renta fija y la renta variable internacional. Estoy hablando de términos globales, no nacional, en términos globales. Ha sido de los pocos años donde han habido caídas estrepitosas tanto en la renta fija como en la renta variable. Por lo tanto, las bases comparativas son muy bajas. Todos los activos financieros están muy castigados afuera por distintas razones. Los coletazos del coronavirus, la guerra en Ucrania, los ruidos que han habido, digamos, por ejemplo, ahora en Bielorrusia. Entonces, han habido muchos problemas que han hecho caer los activos demasiado. Entonces, por lo tanto, cualquier noticia buena o medianamente buena hace una reacción importante en los mercados. Entonces, por ejemplo, en el caso de los multifondos, el fondo A está más cargado a la renta variable, que son las acciones. Sí, claro. En cambio, el fondo D y E están más cargados a la renta fija, exacto, que son los bonos. Entonces, menos riesgosos. Menos riesgosos. Y además, cada uno de estos fondos tiene parte en Chile y parte afuera. Entonces, es una combinación de temas, pero que responden también a que el mercado está expectante de buenas noticias y reacciona positivamente porque ya hay muchas cosas que están en el suelo, hay muchos activos financieros que están en el suelo. Nos vamos, querido amigo Luis Fraile. Nos vamos, ¿con quién? Con Bagrow. Herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. También con Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión, por supuesto, en la comuna de La Reina. Y municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Natalia Aranguis. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Lucho. Un feliz de estar acá. Co-conductora, socia, socia no mía, socia de Aura Group. Gracias por estar hoy día en Chile Público. Nos vamos, volvemos el próximo lunes con los panelistas habituales. Estará Felipe Alessandri, estará también nuestro amigo Johnny Carrasco. Nos vemos. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.